Saludos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Quien le está hablando hoy es el estudiante Víctor Alfonso Medina Santana de la asignatura Teoría del Derecho. Nuestro docente es el magistrado Radal Coronado. Y sin más preámbulo, le voy a hablar sobre el tema. El tema de hoy, lo que viene siendo la filosofía del derecho en el tiempo. Una pequeña introducción sobre el tema. De manera constante, el ser humano se cuestiona el origen de las cosas y las razones que la explican su existencia. No obstante, también resulta necesario preguntarnos de dónde surgen las cosas, de dónde surge la ciencia. También encarga lo que viene siendo las respuestas. Respuestas racionales a tales interrogantes. Es decir, la filosofía aborda lo que viene siendo el estudio de cualquier rama de conocimiento y resulta imprescindible y identifica sus orígenes. Precisamente esta es la razón por la que la elaboración del presente ensayo, titulado La filosofía del derecho a través del tiempo. En sus inicios, el hombre se enfrentó a profundas inquietudes, preguntas inquebrantables acerca de los fenómenos que ocurrían a su alrededor. Durante mucho tiempo, la respuesta de carácter teológico y las mitologías propias de los pueblos antiguos sirvieron como para calmar dichas inquietudes, ofreciéndose explicaciones acorde con la mentalidad de la época. Pero sin embargo, llegó un momento en el que el ser humano vislumbró la posibilidad de buscar explicaciones distintas, alejadas de lo sobrenatural y del mito, recurriendo al logos, es decir, que a la razón y a la lógica como fundamento del conocimiento. En este presente ensayo tiene como objetivo principal analizar el origen de la filosofía y su evolución a lo largo del tiempo, así como identificar los principios filosóficos y pensadores que marcaron su desarrollo juntos a las escuelas de pensamiento a las que pertenecieron. De igual forma se examinarán sus ideales fundamentales, sus distintas concepciones filosóficas y los aportes que realizaron a la filosofía contemporánea, además de otros aspectos relevantes vinculados con lo que es el tema del objeto del estudio. Y sin más preámbulo, empezamos con el tema. El tema es la historia de la filosofía del derecho. La filosofía del derecho, entendida como una disciplina autónoma, surge de manera tardía en el siglo XVII, de la manera tardía como de la mano de pensadores racionales como Hugo Gross y Samuel Pufendorf, quienes pueden considerarse los primeros filósofos del derecho en sentido estricto. Sin embargo, la preocupación del ser humano por comprender el origen de las cosas es mucho más antigua. En sus inicios, dichas inquietudes fueron responsabilidad a través de explicaciones teológicas y mitológicas propias de los pueblos antiguos. Con el paso del tiempo, el hombre comenzó a apartar del mito para recurrir a logos, es decir, a la razón y a la lógica, marcando así el nacimiento de la filosofía. Este tránsito racional dio lugar a los primeros filósofos griegos, conocidos como los presocráticos, entre los cuales destaca lo que viene siendo Tales de Mito, fundador de una de las primeras escuelas filosóficas en el siglo VI a.C., de carácter predominante, materialista. También está la filosofía griega
alcanza su mayor desarrollo en los años 600 y 200 a.C., periodo en el que surgieron diversas escuelas teóricas y pensadores que sentaron lo que viene siendo las bases del pensamiento occidental. Durante el siglo V a.C., los solistas cuestionaron el origen divino del derecho, planteando un debate fundamentales sobre si la justicia y las leyes tenían un fundamento en la naturaleza o si eran producto de una convención humana. A partir de esta discusión, Platón sostuvo que el derecho y la justicia se fundamentan en la idea universal y eterna del bien, mientras que Aristóteles concibió la justicia tanto como una virtud social como una manifestación del derecho natural. Por su parte, el estoicismo desarrolló la noción del derecho natural o la ley no escrita, destacando la igualdad y libertad natural de todos los seres humanos, así como la idea de un orden jurídico universal. En este contexto histórico destacan figuras muy fundamentales como Sócrates, Platón, Aristóteles. Por lo tanto, Sócrates se centró su pensamiento en la formación moral del ciudadano, defendiendo la obediencia a las leyes, incluso cuando éstas fueran injustas, con el fin de preservar el orden social. Además, sentaban principios relevantes para el derecho contemporáneo, como el de la responsabilidad individual. Platón, en su obra La República, abordó el problema de la justicia y del estado ideal, proponiendo una sociedad organizada y en clases armónicas y gobernada por los filósofos, para quienes la justicia representaba el equilibrio social. Finalmente, Aristóteles realizó importantes aportes a la filosofía jurídica al clasificar la justicia en legal o política, y en particular o equitativa, influyendo de manera decisiva en el desarrollo posterior del pensamiento jurídico. Ahora vamos a hablar de lo que viene siendo la etapa post-aristotélica o romana. Bueno, después de la etapa griega clásica, surge un periodo post-aristotélico o romano, con el reinado de Alejandro Magno. Llega a su fin la época de la polis griega como ciudad de estado libre e independiente, dando paso a una nueva realidad política social. Ese cambio histórico incluyó de manera directa el oriente del pensamiento filosófico. Durante la época romana, el interés filosófico se centró principalmente en lo ético y lo práctico, lo cual se refleja en el desarrollo de la escuela post-aristotélicas. A diferencia de los griegos, los romanos no se caracterizaron por la especulación metafísica, sino por su enfoque pragmático, orientado a la acción, al carácter y a la conducta moral del individuo. Tras Aristóteles, la filosofía se aleja de las grandes construcciones metafísicas y retorna a la reflexión moral, retomando a la ciencia a la cierta medida la posición socrática, aunque profundamente transformada por factores sociales y políticos y psicológicos propios de la época. En este periodo destacan corrientes filosóficas como el epicureísmo, el escepticismo y el eclecticismo, las cuales influyeron notablemente en el derecho, en el pensamiento ético y jurídico en la época romana. Ahora hablaremos del cristianismo. El cristianismo no contribuye
a un sistema filosófico propiamente dicho, sino en una doctrina religiosa orientada a la salvación, No obstante, en su contenido incorpora creencias fundamentales sobre Dios, el mundo y el ser humano, las cuales pudieron ser comparadas y confrontadas con diversas posturas del pensamiento filosófico. El contacto entre el cristianismo y lo filosófico griego se produjo a partir del siglo II y en sus inicios estuvo marcado por una fuerte confrontación debido a las profundas diferencias existenciales entre la fe cristiana y la doctrina clásicas. En un primer momento, el cristianismo rechazó abiertamente la filosofía, mientras que en esta atacó de manera severa la nueva doctrina religiosa. Sin embargo, con el paso del tiempo se desarrolló un proceso de acercamiento entre ambas corrientes, lo que permitió de que pensadores cristianos asimilaran conceptos, categorías y métodos de la filosofía griega. Como resultado de este proceso, el cristianismo logró estructurarse en un cuerpo doctrinal, influyendo principalmente por el pensamiento platónico. La irrupción del cristianismo produjo profundamente transformaciones morales y sociales. Una de las más relevantes fue la captura del monismo político, característico de la polis griega, en la que la autoridad política y religiosa se encontraban únicamente unificada. La comunidad cristiana se funde en una unión espiritual basada en la fe en un solo Dios, lo que dio origen a la distinción entre poder temporal y poder espiritual, dualidad que marcaría de manera decisiva la organización política de Occidente. Entre principales aportes del cristianismo a la filosofía se encuentra lo que viene siendo la noción de fraternidad y un nuevo concepto personal. Si bien la idea de fraternidad ya había sido planteada por el estoicismo, en el cristianismo adquiere fundamentos distintos de carácter natural, al considerar a todos los hombres como hijos de Dios y también al hombre como de un mismo creador, que viene siendo Dios. De esta concepción surge la virtud de la caridad como el elemento esencial de la convivencia humana. En síntesis, el cristianismo puede entenderse como una corriente religiosa nacida de la necesidad humana de trascendencia, de encuentro con lo divino, y espiritualizado a través de sus enseñanzas ofrecidas explicaciones sobre el sentido último de la existencia, y responde a las grandes interrogantes del ser humano, influyendo de manera decisiva en la cultura, la moral y el pensamiento filosófico posterior. Ya ahora hablaremos de lo que es la escolástica en esta etapa. La escolástica, la filosofía y la teología, que comienza a desarrollarse a partir del siglo IX, reciben el nombre de la escolástica, denominación que proviene de su surgimiento en el seno de la escuela de la Alta Edad Media. En este periodo existían tres tipos principales de centros de enseñanza: la escuela monacales, establecidas en la abadías, las catedralicias y las palatinas, ubicadas en los palacios reales. Con el tiempo, el término escolástico se dejó de referirse al lugar de enseñanza para designar el contenido y el método
característico de esta corriente filosófica. La filosofía escolástica se caracteriza por el constante recurso a la autoridad, especialmente a los textos sagrados de la Biblia, y por el intento de armonizar la fe con la razón, bajo el lema de la fe que busca comprender, aunque su enfoque principal fue teológico. La escolástica abordó también cuestiones epistemológicas, lógicas, antropológicas, cosmológicas, éticas y psicológicas, dado que los problemas religiosos implican necesariamente estas dimensiones del pensamiento. Los métodos fundamentales de la escolástica fueron la lectio, consiste en la lectura y el comentario del texto autorizados, y la disputabilidad basada en la discusión pública y argumentativa. Los pensadores escolásticos buscaron fundamentar racionalmente la concepción cristiana del mundo, apoyándose principalmente en las ideas de Platón y sobre todo de Aristóteles, cuyas doctrinas fueron adaptadas a los fines teológicos del cristianismo. De acuerdo con Caldina, en su obra de Lecciones de la Historia filosófica del Derecho, la escolástica puede dividirse en 4 fases. La primera denomina la fase de formación. Se desarrolló entre los siglos 9 y 11 y se centró en el problema de los universales, enfrentando a realistas y nominalistas, destacando en un periodo Juan Scotte, Rabano, Mauro, Rossellino y San Anselmo. La segunda fase corresponde al siglo XII y se caracteriza por el desarrollo de las escuelas catedralicias, especialmente la Chartres. La tercera, considerada la etapa de apogeo, tiene lugar en el siglo XIII con la fundación de las universidades y las órdenes medicamentos sobresalientes. Figuras como Alejandro de Ales, San Buenaventura, San Alberto Magno y San Tomás de Aquino. Finalmente, la cuarta fase corresponde en el siglo XVI y marca la decadencia de la escolástica, siendo Juan Donne, Escoto y Guillermo de O'Brien sus principales representantes. La figura más relevante de la filosofía escolástica fue San Tomás de Aquino, filósofo y teólogo perteneciente a la orden de predicadores, considerado el máximo exponente del pensamiento escolástico y fundador de la escuela tomista. Su obra más importante, la Suma Teológica, constituye una exposición sistemática de la doctrina católica. Con Tomás de Aquino se supera la oposición entre la filosofía y la teología, así como la razón y la fe, reconociendo a la razón humana un hábito propio de autonomía, sin negar la necesidad de la revelación divina. Desde la perspectiva tomista, la validez de la ley depende de su conformidad con la razón y de su contenido de justicia, siendo capaz de orientar la conciencia del individuo. La razón práctica permite al ser humano descubrir progresivamente los principales de la ley natural. Sin embargo, San Tomás de Aquino sostiene que el hombre posee un fin sobrenatural, la salvación eterna, que solo puede alcanzar mediante la ley divina relevada. Esta ley divide completamente y corrige las posibles injustificaciones, la existencia de las órdenes espirituales espiritual y temporal dentro de la concepción cristiana en el mundo.
Ahora hablaremos de la escuela española o de los derechos natural y Victoria y Suárez, conocida también como la escuela de Salamanca. Esta doctrina corriente surge al inicio del siglo XVI en un contexto marcado más por profundas transformaciones provocadas por el humanismo, la reforma protestante y los nuevos descubrimientos geográficos. El inicio de la Edad Moderna implicó un cambio significativo en la concepción del humano y de su papel dentro de la sociedad, lo que llevó a replantear la relación entre el hombre, Dios y el mundo. La escuela Salamanca abordó estos desafíos desde perspectivas renovadas y profundamente innovadoras. Figuras como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Luis de Alcalá, Martín Azpilicueta, Tomás de Mercado, Francisco Suárez, todos ellos teólogos juristas de orientación ilustronaturalista y moralista, fueron los principales exponentes de estas escuelas. Su labor consiste en armonizar la doctrina tomista de Santo Tomás de Aquino con las nuevas realidades sociales y económicas. Sus estudios se centraron en los problemas concretos del ser humano, especialmente en los ámbitos moral, económico y jurídico. La doctrina jurídica en la escuela española representó una ruptura con los conceptos medievales del derecho y significó una temporada de reivindicación, lo cual significa que de la libertad, algo inusual para la Europa de la época. Los derechos naturales del hombre pasaron a ocupar un lugar central, tanto los vinculados al cuerpo como el derecho a la vida y a la propiedad, como aquellos relacionados con el espíritu, tales como la libertad del pensamiento y la dignidad humana. Esa escuela reformuló lo que viene siendo el concepto de derecho natural, sosteniendo que esta deriva de la propia naturaleza y que todos los seres humanos, al compartir una misma naturaleza, poseen los mismos derechos fundamentales como la igualdad, la libertad, y también, además de concebir al hombre como un ser social, afirmaron que la ley natural no se limita al individuo, sino que se extiende a la vida y a la comunidad. Tanto Victoria como Suárez, aunque por caminos distintos, coincidieron en la necesidad de una forma universal que regula las relaciones entre los individuos dentro del Estado, entre los estados entre sí y en el marco de una comunidad internacional. En particular, Francisco Suárez desarrolló una concepción de la ley natural como parte del orden general de la creación, definiendo la ley como un precepto justo, estable y debidamente promulgado, cuyo fundamento último en la ley eterna. Asimismo, sostuvo que la ley cristiana no introduce nuevos conceptos morales distintos del derecho natural. Y por su parte, Francisco de Vitoria defendió el principio de jus solis, según el cual la nacionalidad se adquiere por el lugar de nacimiento, mientras que Suárez sostuvo igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres, ideales que reflejan el carácter notablemente moderno del pensamiento de la escuela Salamanca y su influencia duradera en la filosofía del derecho y la construcción de los derechos humanos. Y ahora hablaremos de lo que viene siendo el Renacimiento.
en, en la época. Entonces estaremos hablando del Renacimiento. Entonces, sin más preámbulos, empezamos sobre lo que viene siendo el Renacimiento.